por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, solamente por su preciosa sangre, que podemos estar aquí delante para poder llevar a cabo ese propósito del Señor. Propósito que además ha sido compartido ampliamente en el cielo, ¿verdad? Que es el llevar la carga de una palabra preciosa, cuando el Señor confirma lo que pues ha puesto en el corazón de uno. El Señor está cumpliendo su propósito. Y ampliamente hoy el Señor lo ha confirmado. Con la alabanza, con la administración, con las oraciones, con la palabra que cada uno de los hermanos ha compartido. Y eso es muy precioso. Coloco delante del Señor y solamente por la bendición de tener al Señor en el corazón puedo llevar a cabo ese propósito. Es hermoso cuando el Señor dice en su palabra que traigamos una alabanza, que traigamos una adoración, que traigamos una palabra a la comunión de los hermanos, donde estemos todos reunidos y podamos compartir con amplitud su palabra, su vida. Eso en el corazón de cada uno se va haciendo cada vez más profundo, se va haciendo cada vez más realidad el propósito del Señor. El Señor es maravilloso. Coloco delante del Señor esa palabra que se va a ministrar, que sea Él ministrándolo primeramente. El Señor, solamente Él puede hacerlo. Él es el alfarero. Señor, te damos gracias porque está formando, Señor, ese vaso de barro, Señor, para tu propósito ser útil, Señor. Si no fuera así, Señor, tú mismo, Señor, en tu soberanía, Señor, pudieras hacer, Señor, que esto no quedara nada, Señor, como dices en tu palabra, Señor, que ni un pedacito siquiera para recoger un poquito de agua, Señor. Pero en tu propósito, Señor, tú nos estás formando para ser recipiente, Señor, para ser vaso útil, Señor, para poder ministrar y llevar, Señor, de tu preciosa vida, Señor, a otros para que ellos también crean, Señor. Te damos la honra, la gloria y el poder, Señor, para poder hacerlo en nuestras vidas, Señor, como ya lo has hecho en otros, Señor. Nos colocamos delante tuyo, Señor, quebrantados, Señor, por la administración que ya tú has dado, Señor. Para tu propósito estamos aquí, Señor. Gozosos también, Señor, porque tú nos muestras, Señor, el sentir que hay en la iglesia, Señor. Tú nos has revelado, Señor, el propósito tuyo, Señor, con cada candelero que tú estableces, Señor, con cada sitio de reunión, Señor, de poder, Señor, darte a conocer a ti, Señor, y tus propósitos en nuestras vidas, Señor. Señor Jesús, bendito eres, Señor y Dios y Padre amado, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, se ha derramado en medio de nosotros, Señor. Sea purificándonos, Señor, de toda escoria, Señor, que traigamos, Señor, en nuestros corazones, Señor. Tú lo estás haciendo, Señor. Amén. Es tan precioso el Señor cuando Él confirma lo que ha puesto en el corazón de uno. El Señor me ha venido hablando acerca de cuál es la obra de Él y los propósitos de Él en la vida de cada uno de nosotros. Nos coloca como para testimonio la obra de Él en el corazón de uno.
Y ante esa evidencia, pues el Señor se manifestará con poder en la vida de cada uno de nosotros para que podamos ver el propósito y su obra. Ya de manera muy preciosa, Carlos manifestaba cómo esa palabra tiene que ser acrisolada, la palabra del Señor en nuestros corazones, ¿verdad? Y más Juan Pablo complementaba lo que era el crisólito, ¿verdad? Ese elemento que permite que el material sea fundido y la fundición se hace en hornos tremendos, ¿no? Cuando hablan de 1500 grados de, de calor, ¿verdad? Para poder fundir un material. Eh, cuando el Señor muestra eso, el Señor nos habla de un proceso, ¿verdad? De un proceso en el cual cada uno de nosotros nos encontramos inmersos. Y dentro de ese proceso, la obra del Señor quiere que nosotros seamos purificados. Para mí es tremendo cuando yo leo en la palabra y la palabra demuestra en un solo versículo cuál es el propósito del Señor. Pero ese versículo no solamente está en una sola parte de la palabra. El propósito del Señor no se muestra solamente en ese momento que uno puede leer, por ejemplo, en Mateo 5:48, ¿verdad? Cuando hemos estado leyendo y el propósito del Señor se cumple. Cuando hemos estado leyendo Mateo, ¿con qué propósito? Pareciera algo como muy ligero, ¿verdad? Oiga, vamos a hacer una bibliada y vamos a concursar y vamos a participar de esa Biblia. Pero no, en el propósito del Señor lo que está es que Él quiere que nosotros estemos leyendo constantemente su palabra. Uno lee Mateo 5:48 y el propósito del Señor es tan grande, tan profundo, tan inmenso que uno se queda asombrado de ver, y siquiera de poderlo palpar, ¿verdad? ¿Qué dice Mateo 5:48? Yo pudiera leerlo. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed, pues, perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Uno puede decir que el Señor parece que se hubiese equivocado. ¿Cómo va a ser con ese vaso ese propósito? Si uno se conoce, o uno por lo menos medio se conoce a sí mismo. ¿Cómo pudiera ser que el Señor vaya a hacer eso? Y entonces uno recapitula Mateo 5, solamente Mateo 5, y empieza el Señor a hacer toda una obra gigantesca allí. Porque uno no es capaz de cumplir, ni siquiera pienso yo, en mi sentido. ¿Verdad? Si yo empiezo a leer Mateo 5, yo me quedo abrumado. ¿Será que yo podré cumplir algo de eso? Mateo 5, solamente para leer del 1 al 12, al 13, solamente. Es un propósito muy grande, Señor. Abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos. Cuando uno solamente va en el Transmilenio y medio lo tocan y uno salta. Oiga, ¿qué le pasa? Es tremendo, ¿verdad? ¿Cómo haremos para recibir el reino de los cielos?
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es muy grande la obra que hace el Señor. Una obra inmensa. Inmensa. Pero el Señor es fiel y Él va a cumplir su palabra. Él ya ha demostrado su fidelidad. Lo ha cumplido en sí mismo. ¿Cómo puede hacer el Señor? Ya Él nos mostraba en el Antiguo Testamento. Todos nuestros padres que nos han cimentado ya desde antes, desde los inicios de los tiempos. Cuando nosotros hablamos del Nuevo Testamento, estamos hablando de una época que se corresponde con lo que los historiadores han llamado la época neolítica. Y hablan de la edad de piedra. Hablan de la edad de piedra, cuando apenas empezaban a formarse todas estas grandes civilizaciones. 3.000, 4.000 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Ahora le dicen la era común para quitar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Antes de la era común. Nosotros seguimos utilizando nuestra cronología basados en nuestro Señor Jesucristo. Porque aún en eso hay que dar la batalla. ¿Cierto? Quieren quitarlo de todas partes, incluso de la cronología que habitualmente se utilizaba, ¿verdad? Históricamente decían antes y después de Cristo. Ahora no, ahora dicen antes de la era común, después de la era común, ¿verdad? Pero el hito importante, antes y después, es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Qué cosa tan prodigiosa que eso no lo han podido quitar, porque es el hito más importante de la historia de la humanidad. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto? Es precioso entonces ver, por ejemplo, que ya desde los tiempos antiguos, está nuestro padre Abraham, padre de nuestra fe, ¿verdad? Que por la fe de Abraham nosotros hemos sido constituidos ya desde el principio de los tiempos como hijos de Dios. Tenemos el ejemplo de Job. El ejemplo de Job, ¿verdad? Es un ejemplo de un hombre que fue acrisolado para el cumplimiento de la voluntad del Señor, para mostrarnos a nosotros su propósito y su verdad. En Job 33, vamos a leerlo para tener este entendimiento ya ya demostrado, pues, que está en nuestros corazones, ¿verdad? Y ya tenemos eso que el Señor nos ha mostrado. ¿Quién es Job? ¿Quién es Job para nosotros? Oti dice que es un hombre aprobado por Dios. Y Juan Pablo dice que además de ser probado, es aprobado. ¿Quién es Job para nosotros?
Un hermano en la fe. Un hermano en la fe. Desde la época de la edad de hierro, ¿verdad? 3.000, 4.000 años antes de nuestro Señor. ¿Quién es Job para cada uno de nosotros? Un verdadero hijo de Dios. Está Dios en los cielos mirando hacia la tierra, ¿verdad? Y Dios mismo reconoce que Job es justo. Dios es justo. ¿Por qué Job tiene que pasar por todo ese proceso que él pasa? Porque necesita ser probado. ¿Y qué es lo que necesita ser probado de Job? Sus obras son buenas, es un hombre justo. Su corazón. Que su corazón se corresponda con el fiel, ¿verdad? El fiel es la balanza. El fiel es lo que nos mira a nosotros, si estamos o no estamos. ¿Qué quiere el Señor de Job? Ante la prueba, salir aprobado. Pero Job no va a salir aprobado en sus buenas obras. Job no va a salir aprobado, ¿verdad? En su fidelidad. Job tiene que ser aprobado en su fe. En su fe. La fe de Job, él lo termina reconociendo, ¿verdad? No está en sus buenas obras. Él está reconociendo su fe en la obra que hace el Señor en él. Y es bien precioso lo que nos manifiesta acá. En Job 14 dice, 33:14. Capítulo 33, verso 14. Dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Ya se nos dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor, nuestros caminos no son los caminos del Señor, ¿verdad? ¿Qué es lo que no entiende el hombre? Lo que el Señor le está manifestando. Y entonces dice, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. O sea, Dios permanentemente nos está permitiendo conocer su voluntad. Y nos está señalando un consejo. ¿Y para qué es ese consejo? Para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Cuando Manuel tocaba Filipenses 2, ¿verdad? Nos estaba hablando de humildad. Y con respecto al Señor, el Señor prácticamente no solamente fue humilde, sino que además se humilló. ¿Por qué? Porque Él estaba en los cielos y se encarnó. Y cuando Él vive la encarnación, Él que es Dios, se vuelve una criatura inferior. Él que tiene todo el poder y todo el señorío y que está mirando la gloria de Dios Padre, se convierte en un hombre. Entonces, cuando Manuel tocaba el tema de la humildad, en Filipenses 2:2, ¿verdad? Nos está hablando de una condición que el Señor nos está mostrando y en la cual el Señor nos está acrisolando. Nos está tratando, nos está metiendo en un horno a 1500 grados de temperatura. ¿Verdad? En un horno fue metido Daniel para ser probada su fe. Y cuando él salió de ese horno, ¿verdad?
el Señor pudo manifestar la gloria de su poder en Daniel. Los sirvientes del rey, ¿cierto? Cuando se acercaron al horno fueron quemados. Pero él salió y pudo demostrar la gloria del poder de Dios en él. Dice aquí, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. El Señor nos quiere ver humildes delante de él. No solamente nos quiere ver, sino que nos quiere hacer humildes para eso, para que podamos, en humildad, podamos transmitir lo que es el amor de Dios, para poder transmitir lo que es el sentir del Señor, lo que Él mismo vivió como hombre. Dice, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Entonces, ¿para qué quiere quitar al hombre de su obra? ¿Para qué quiere apartarnos de la soberbia? Para evitarnos que nuestra alma vaya al sepulcro. Dice en el 19, también sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador, si tuviere, ¿qué nos está diciendo allí el Señor? Primero que tenemos un mediador. Ya en Hebreos nos habla de ese mediador, ¿verdad? Sacerdocio santo, sin genealogía, del orden de Melquisedec. Eso está en Hebreos 5, si mal no estoy. Dice en el 1. Bueno, en el 4:14 dice, Jesús el gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque además de estarnos diciendo que tenemos un gran sumo sacerdote, dice que además esa es nuestra. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos los que allá en Apocalipsis 3:20, ¿verdad? El Señor tocó la puerta y le abrimos la puerta al Señor. Lo que hemos recibido, la gracia del Señor, porque por gracia hemos sido llamados y hemos sido
salvados, ¿verdad? Entonces, además nos regala esa profesión para nosotros. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice en el 5.1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. Por eso es que dice allá que tenemos un intercesor, porque este sumo sacerdote intercede, ¿verdad? Está a favor nuestro, tomado a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Dice en el 6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces acá en Job, ¿verdad? Dice, si tuviese cerca de él, si tuviese un mediador. ¿Por qué si tuviese? Porque a veces nosotros, por andar en los afanes del mundo, nos apartamos de ese mediador. ¿Verdad? Nos apartamos de ese mediador. Leamos en Juan 15:18. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. En el 19 dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me han enviado. Entonces, el Señor nos está redarguyendo, ¿verdad?, de que nosotros no tenemos nada que ver con el mundo. Dice que si estuviésemos cerca de Él, si no anduviésemos en nuestros andares, si no estuviésemos apartados del Señor, el Señor nos podría guardar. El Señor nos guardaría de nosotros mismos. Tener es una necesidad de nosotros. Para estar cerca del Señor debemos tener esa hambre y sed de justicia del Señor. Si nosotros nos mantuviésemos cerca del Señor, Él no tendría que estarnos redarguyendo de cuál es nuestro deber. Desde ese momento ya el Señor nos dice que esa obra misericordiosa que Él hizo en la cruz, ya Él nos la viene anunciando desde antes. Mostrarnos lo que Él quiere hacer con nosotros al librarnos de la muerte. Cuando nosotros hablábamos de las provisiones de la cruz,
Una de las provisiones más maravillosas que el Señor hizo fue que Él rompió el decreto de muerte que teníamos contra nosotros. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él en la cruz rompió ese decreto que ya teníamos contra nosotros. El Señor ya tuvo, desde antes, ya tuvo misericordia con nosotros. Dice que nos libró de descender al sepulcro. Y es que cuando Él nos salva a nosotros, cuando Él por gracia nos recibe en su corazón a nosotros, Él nos provee de algo precioso que es de Él, que es su vida eterna. Esa es una de las provisiones más preciosas que hace el Señor. Cuando nosotros somos salvos y nosotros tenemos una expectativa de vida de 80, 85, cuando mucho 90, 100 años, cuando mucho 100 años, el Señor nos está dando una provisión preciosa para nosotros. Y esa provisión preciosa es parte de Él mismo, dársenos parte de Él mismo. Esa provisión preciosa ya nos habían dado desde Génesis cuando el Señor creó al hombre. El hombre con su pecado lo que hace es apartarse del Señor e interrumpir la obra del Señor. La vida eterna del Señor es una provisión preciosa para nosotros. Cuando nosotros vivimos en esta vida, ¿verdad? Esta vida que nosotros tenemos, nosotros a veces vivimos afanados por el día a día, pero no ponemos nuestra mirada en el horizonte que tenemos delante de nosotros. Y en ese horizonte, ¿verdad? Debe aparecernos algo que es como uno de los puntos más importantes que el Señor nos regala. La vida eterna, como propósito del Señor. Entonces, cuando estamos acá, dice que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Esto es anunciando prácticamente la obra del Señor en la cruz. Su carne será más tierna que la del niño y volverá a los días de su juventud. Orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo. Y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres y al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. He aquí todas estas cosas hace Dios, y no las hace una sola vez. Dice acá, la palabra dice, 2 y 3 veces con el hombre. No una sola vez. 2 y 3 veces con el hombre hace esta palabra el Señor. Todas estas cosas hace Dios. Nos habla y nos habla constantemente. Y nos redarguye de nosotros mismos. Cada vez que cometemos un pecado, pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado. Justicia de Dios es, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Y el Señor nos ha regalado la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo para cada vez que pequemos y pervertamos la obra del Señor, poder acudir a esa sangre preciosa y podamos lavar nuestros pecados en la sangre de nuestro Señor. Y dice que hace todas estas cosas no para la carne. Nosotros moriremos. Este cuerpo, en Corintios, 2 de Corintios, dice que este templo temporal será
destruido, ¿verdad? Nosotros pereceremos. Pero aquí nos está hablando de algo más allá de lo que es lo material, para apartar su alma del sepulcro. Nuestra alma, ¿verdad? Nuestra alma será la que se va a condenar si nos apartamos. En la visión de Juan, en Apocalipsis 20 nos muestra algo precioso el Señor. Hoy en día se habla de muchas cosas con respecto al Apocalipsis, pero para nosotros lo esencial en el Apocalipsis, bueno, todo esto pasará, ¿verdad? Cielo y tierra pasará. Entender las profecías, pero el Señor también redarguye acerca de estar mirando mucho como hacia el cielo y todas esas cosas, ¿verdad? Porque le dijo a los fariseos y a toda esa gente que ellos podían discernir porque miraban hacia las nubes y era hoy no va a llover y mañana habrá tormenta y habrá lluvia, ¿verdad? Porque ellos discernían Es necesario hacerlo, pero lo más importante para nosotros, el hermano Gino en Provisiones de la Cruz también nos dice, oye, usted puede explicar y puede entender todo lo que son las bestias y todo lo que significa todo eso, pero lo más importante es que nosotros tengamos nuestra vista puesta en lo que es primordial. Y Job nos dice lo que es primordial. Nos dice, nuestra alma no conocerá el sepulcro, porque hay una provisión en la palabra, a la cual nosotros tenemos derecho de acudir para nosotros, cuando conocemos la palabra. El Señor proveyó en la cruz que nuestra alma tendrá vida eterna. En Apocalipsis 20 dice, en el 1, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ya en Job nos describe la serpiente, ¿verdad? Ya dice que pues saldrá, y uno dice, oiga, aparece el dragón que vemos por ahí, que nos muestran a veces en la película, ¿verdad? Que botará llamas de fuego y ni el Jordán entero lo apagará, ¿verdad? Entonces, ella nos muestra algo de eso. Que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. En el 4 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Por la gracia del Señor nosotros estaremos acá,
entre los que no habían adorado a la bestia ni en su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Si tenemos fe, si nuestra fe probada, así como Job en las tribulaciones, en las pruebas, si nuestra fe probada en el mundo, nosotros podamos resistir y podamos ser de estos que están acá. Porque estos que están acá, ¿verdad? Son los que han creído y han vivido y manifestado la fe en nuestro Señor. Otra vez lo leo. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Nuestro testimonio, el testimonio de la vida del Señor en cada uno de nosotros, viviendo lo que vivió Job, aquí, 4000 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Para testimonio nuestro quedó esa palabra escrita aquí. El libro de Job. Cuando uno escucha de estos libros, uno hoy en día se maravilla de todo lo que hace el hombre. Y toda esta biblioteca las ve llena de libros. Y uno dice, oiga, incluso en la antigüedad, 4000 años antes de nuestro Señor Jesucristo, Moisés ya hablaba de una bibliografía que el Señor consideró. Y en esa bibliografía cae el libro de Job. El libro de Job es bibliografía santa para nosotros, como lo fue el Pentateuco, los 5 libros allá escritos antes. Para que tengamos testimonio de la palabra del Señor a través del tiempo, de que la palabra del Señor, escrita desde los principios de los tiempos, es una palabra que permanece y que ha permanecido y que ha sido guardada de los hombres y de la obra del enemigo, para que nosotros recibamos esa enseñanza y podamos compartirla por la gracia de Dios. Y para que esa enseñanza se pueda hacer vida en cada uno de nosotros, para que la palabra del Señor sea vivificada. Otra vez, como decía Canek, como decía Carlos, para que sea crisolada, para que sea cada vez más depurada en nuestros corazones. A mí me llamó hoy mucho la atención el hecho de que cada uno de los hermanos, con la palabra, la hermana con la palabra, nos mostraba algo muy precioso de lo que el Señor quería que pusiéramos en nuestros corazones en el día de hoy. Que no solamente fuera la palabra, que como ahora yo estoy exponiendo, ¿verdad?, fuera lo que se quedase en nuestros corazones, sino que cada uno de una manera maravillosa expuso la palabra del Señor con respecto a un propósito. Su obra benéfica para nosotros, para guardarnos del mundo y de las cosas que el mundo tiene con nosotros. ¿Sí? El Señor no nos quiere apartados, nos quiere en el mundo para que nosotros podamos manifestar esa obra maravillosa que Él hace en cada uno de nosotros. ¿Cierto? Nos da la herramienta, nos da la espada. Oigan, se van a enfrentar con un tigre, pero tienen la espada y tienen el escudo. ¿Verdad? Vaya ahí, hagan lo que tengan que hacer. Maten ese tigre, porque el Señor nos está fortaleciendo para eso. Y cada pruebita, pruebota, en nuestro andar, tiene un sentido y un significado. Si he pasado por una prueba muy fuerte, yo no me había dado cuenta de que incluso hasta la vida misma estaba en juego para mí. No lo pude apreciar y el Señor obró maravillosamente cuando los hermanos oraron incluso hasta por mí. Yo no oraba por mi vida, solamente oraba por la salud. Y la salud como algo pues que... Pero hubo hermanos que oraron por mi vida. Y estoy seguro que el Señor escuchó esa oración. En las pruebas,
Es maravilloso el sentir de la iglesia de poder orar por lo que incluso uno mismo no ve. Y por eso es tan precioso poder tener esa comunión y que la comunión se exprese. Y nosotros a través del Espíritu, porque fue el Espíritu mismo el que le pudo poner al hermano en su corazón orar por la vida del hermano. Que ni incluso estaba en mi corazón orar por mi vida. Estaba orando por la enfermedad. Estaba orando por cada circunstancia pequeña o grande que pareciera que impedía que hubiese una prosperidad en la salud. Pero en el propósito grande del Señor hubo un hermano y hermanos que oraron por la vida del hermano. Y es propósito precioso del Señor que podamos tener comunión y que podamos expresar esa comunión en la oración. Propósito es precioso, ¿cierto? Cuando leía Mateo 5, vemos cosas maravillosas allí. Mateo 5 nos manifiesta un propósito precioso del Señor. Pero a veces si leemos Mateo, nos podemos quedar abrumados. Podemos quedar tan cargados. Cuando yo otra vez vi el propósito de Mateo 5:48, me quedé abrumado. Me quedé así, la boca abierta. Porque es que en todas esas bienaventuranzas hay un propósito muy grande del Señor. Maravilloso. O sea, es reducirnos a nosotros a cero y hacer que el Señor crezca con su vida maravillosa en nosotros. ¿Será que yo soy manso de espíritu? ¿Será que yo seré pacificador? Difícil pensarlo y creerlo es más todavía. Romanos 8:18. Romanos todo 8 nos habla de la ley del pecado. Pero Romanos 8:18 nos muestra algo precioso allí. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Estas aflicciones que en el día a día vivimos hoy no son nada para lo que será la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Dice el 19, porque el anhelo ardiente de la creación, que es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Entonces yo creía que el anhelo de la creación era aguardar la venida del Señor para ser regenerada. Pero resulta que la creación también está esperándonos a nosotros. Y no de cualquier manera, no de una manera fría, no de una manera tibia, sino de una manera ardiente.
Y si la creación nos está esperando a nosotros, ¿por qué será? Porque dentro de la obra del Señor, Él nos tiene un propósito también para nosotros. Seguramente luego que habramos pasado por todo Mateo 5, ¿verdad? Cuando ya nosotros hayamos sido reducidos a cero y el Señor haya crecido en nosotros y haya podido manifestarse en nosotros, ¿verdad? A través del conocimiento de su palabra y que su palabra haya sido acrisolada y nosotros hayamos podido ser reducidos y podamos llevar la humildad del Señor en nuestro corazón, así como Él descendió de los cielos y se encarnó y se hizo carne de hombre, ¿verdad? Una criatura inferior, así nosotros podamos ser manifestados en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Podamos cumplir el anhelo ardiente de la creación, que es que nosotros seamos manifestados, pero ya no como nosotros, sino como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Y esa es la bendición más grande que podamos tener en nuestro corazón. En 1 Corintios 2:12 en 1 Corintios 2:12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. No hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Quiénes somos nosotros? Los hijos de Dios. El Señor dice que para que podamos ser hijos de Dios, tenemos que cumplir la voluntad de Dios. Y por eso es que aquí vuelve y lo reafirma y dice: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Toda esa palabra que aquí se ha hablado para que pueda ser discernida espiritualmente. Palabra del Señor para que podamos discernirla con nuestro espíritu, espiritualmente. Nuestro espíritu humano en contacto con el Espíritu del Señor. Que podamos, a través de las pruebas, ser acrisolados, sometidos a esas altas temperaturas. Juan Pablo decía, y de una manera muy preciosa lo manifestaba: el temple que produce las pruebas. ¿Qué es ese temple? Decía él, el recubrimiento que nos da el Señor para poder soportar lo que ha de venir. ¿Verdad? Pero primero, dice, hay que sacar la escoria para que quede un mineral que sea de una pureza muy alta. La santidad en términos de los minerales, dicen, es el oro. Seremos probados. ¿Verdad? Y ser probado significa quitar toda la escoria para que pueda quedar el oro. El temple del Señor en nuestras vidas es tener la vida del Señor en cada uno de nosotros. El temple del Señor es poder
ser reducidos en nuestra humanidad a cero y poder vivir la vida del Señor. ¿Cómo pudiéramos hacer eso? Viviendo y haciendo lo que dice 2 Corintios 12, ¿verdad? Allá. Viviendo en espíritu. El hermano Gino explicaba de una manera muy preciosa lo que era ese reducir de nuestra humanidad a través de el evento que se produce de una manera espiritual cuando nuestra alma, nosotros somos seres almáticos, por eso es que vivimos separados del Señor, ¿verdad? Cuando nuestra alma es reducida y el espíritu se acrecienta, el espíritu humano, cuando el espíritu se acrecienta, el alma se reduce. Entonces debemos de tener una vida almática para tener una vida espiritual. Y eso es lo que nos dice acá 2 Corintios 12. Permitamos cuando las costumbres dejan de ser tan importantes para nosotros, cuando nuestro temperamento deja de ser nuestro temperamento, y es el temperamento del Señor. Cuando lo que dice el otro deja de ser tan importante para nosotros. Cuando vivimos según lo que los otros nos muestran que tenemos que vivir. Se reduce nuestro yo y podemos aspirar a que nuestro espíritu nos permita vivir una vida espiritual. Pero eso solo lo podemos hacer permeándonos al Señor, permitiendo estar en el horno. Que las pruebas que son aflicciones, que son dolorosas, que nos constriñen, no nos quiten de nuestra presencia la vida del Señor. El Señor nos quiere cerca de Él, para que Él pueda interceder por nosotros. Allá lo podíamos leer claramente, ¿verdad? Tenemos un intercesor, Jesucristo, sacerdote, el orden de Melquisedec, sin ataduras, sin genealogías. Él es el Hijo de Dios. Está sentado al lado del trono de gloria. Está sentado. Y allá llegan el incienso de nuestras oraciones. Dice que llegan hasta el trono de Dios. Para ser escuchadas y ser respondidas nuestras oraciones. Para que nuestras aflicciones en este tiempo no nos apabullen, no nos quiten el gozo de poder estar en la presencia del Señor. Y esa es la gloria de Él en nuestras vidas. Y ahí se manifiesta el Señor. ¿Para qué son las pruebas? Entonces muchas veces nos apabullan las pruebas y nos hacen sentir como muy pequeños y decir, oiga, no, apartémonos porque es que las pruebas son oprobio para nosotros. Pero las pruebas son para ser acrisolados, para ser permeados por el Señor y Él pueda hacerse en nosotros vida. Entonces pongamos las pruebas delante del Señor. No nos dejemos apabullar. El Señor nos quiere viviendo una vida en comunión, una vida preciosa en la iglesia. Y dentro de esa de vivir están las pruebas. ¿Sí? Allá el enemigo pidió a Job para ser zarandeado. Y bien que fue zarandeado. ¿Verdad? Le quitaron todas las riquezas, le quitaron los hijos y Job permaneció fiel a él. De oída te había oído, pero ahora mis ojos. Y eso fue después de las pruebas. Cuando salió aprobado, entonces ya él pudo ver la gloria del Señor. Que el Señor nos permita a todos poder ver su gloria en las pruebas, después de las pruebas, durante las pruebas. Nos gozamos en el Señor. En su soberanía el Señor permite las pruebas. Nos colocamos delante de Él para poder ser permeados.
no nos apartemos. Démosle la gloria y permitamos que el Señor sea glorificándose en nuestra vida. Le doy